Buenas, queridos estudiantes de física de la IED Camilo Torres, les habla el profe Félix Ortiz, hoy continuando con la serie de videos respecto a la suma de vectores. Hoy vamos a trabajar las componentes rectangulares y las aplicaciones. Entonces, vámonos directamente a la parte que nos interesa. Esta primera parte que está aquí la encuentran ustedes en su guía, la guía que encuentran allá en el módulo, la guía número 4. Ahí encuentran toda esta información. Yo me voy a concretar a responder esta pregunta. ¿Qué es una componente rectangular? Entonces, una componente rectangular simplemente es proyectar un vector sobre el eje X y el eje Y. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un vector N y yo lo voy a proyectar sobre este eje y lo voy a proyectar sobre este eje. ¿Cómo lo hago? Usando una regla y trazando una paralela, como si fuera la coordenada de este punto que está aquí. Así miren. Entonces aquí está la coordenada o la proyección del vector sobre este. Y aquí está la proyección del vector sobre Y. Entonces aquí debo dibujar el vector, que es el resultado de proyectar esto. Entonces mírenlo acá. Ese nuevo vector le vamos a llamar n de x. ¿Por qué? Porque como el vector se llama n, entonces simplemente coloco vector n y una x pequeñita aquí abajo. Significa que es la componente del vector n sobre el eje x. De la misma manera aquí vamos a encontrar la componente del vector n en el eje y. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros la magnitud de estos dos vectores? Lo vamos a calcular a través de estas fórmulas. Para n le asociamos la función coseno, para n de x, y para y asociamos la función seno. Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es aplicar la fórmula. Miren, n vale 12 porque aquí me lo dice, el ángulo es 65 grados, pero para x usamos coseno y para y usamos seno. Ya sabemos que primero hay que hacer las operaciones de las funciones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, sería así. Este coseno es 0. O sea, 0,422 y aquí es 0.906. Hacemos las multiplicaciones y encontramos entonces que la componente del vector n en x, o sea esto, tiene una medida, una magnitud de 5,06 en dirección este porque va a la derecha. Mientras que n de y, o sea la componente del vector en y, es un vector mucho más largo, 10,8 en la dirección norte. ¿Correcto? Ambos positivos porque derecha positiva y norte también es positivo. Para aplicar el método del paralelogramo, ahí van a encontrar en su guía un procedimiento. Ese procedimiento dice que primero hay que proyectar el vector sobre los ejes coordenados, o sea, lo que acabamos de aprender allá atrás. Segundo, aplicar el método del paralelogramo, ya lo aprendimos en un video anterior. Tercero, calcular las componentes a través de las fórmulas, como lo hicimos en la diapositiva anterior. Luego, sumarlos algebraicamente las componentes en x y las de y. Claro, porque vamos a tener varios vectores en x, vamos a tener varios vectores en y, debemos sacar de todos ellos uno en x y uno en y. Entonces, como el que queda sobre x y el que queda sobre y forman un ángulo recto, entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Eso nos va a dar la magnitud de ese vector resultante. Nos quedaría faltando encontrar el ángulo que forma ese vector resultante. Entonces lo hacemos con esta fórmula. Y cuando ya lo tengamos, simplemente tomamos el sentido y la dirección a partir de la gráfica. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, aquí dos vectores P y R. Entonces, primer paso los proyectamos, mírenlo. Ahí están las proyecciones. El vector P, mire, proyectado en X y proyectado en Y. El vector R proyectado en Y y proyectado en X. O sea que en conclusión tenemos dos vectores en X, mire. Este que es positivo y R de X que es negativo. Cuando los vayamos a sumar, ya sabemos que este es signo negativo, signos contrarios se restan. Cuando estos dos en cambio en Y, mira, los dos quedaron positivos. O sea que cuando los vayamos a sumar son signos iguales y me va a dar un vector mucho más grande. Entonces dice aquí que
aplicar el método del paralelogramo para saber hacia dónde se va a dirigir ese vector. Entonces aquí está, mírenlo. Trazamos aquí, completamos el paralelogramo y el vector resultante va en esta dirección. O sea que al final nosotros debemos tener la magnitud de este vector, que es mucho más grande que los otros dos, y vamos a tener que este ángulo debe ser aproximadamente de 80. ¿Por qué? Porque mire que lo que le falta para llegar a 90. O sea, 80, 80 y pico de grados en dirección noroeste. Entonces, ¿qué sigue ahora? Calcular las componentes. Mírelas ahí. Ahí está, mire que habíamos dicho que quedaban dos en el eje X, uno negativo y el otro positivo. Al sumarlos son signos contrarios, mire. Este es negativo, este es positivo y da un vector pequeñito negativo, o sea que un vector que va hacia la izquierda en el eje X. De los vectores que van en Y, vamos a encontrar que los dos eran positivos, como vimos allá atrás. Entonces, mire, como son positivos, se suman y me van a dar un vector más grande, que es de 14 unidades. Como este vector está en X y este vector está en Y, simplemente podemos aplicar Pitágoras. Mire, hay uno pequeñito en X que va a la izquierda, hay uno grande en Y que va hacia el norte. Entonces, a esos dos vectores yo le puedo aplicar Pitágoras. Mírelos. B de X, B de Y, los reemplazamos, mírelo aquí. Mírelo acá. Elevamos al cuadrado, sumamos, calculamos la raíz y nos encontramos que ese vector es de 14 unidades, dirección noroeste. ¿Por qué noroeste? Porque mire acá. Ahí están las proyecciones y mire, ya lo habíamos hecho antes. O sea que este vector es igualito al que está allá atrás. ¿Qué nos faltaría encontrarle? El ángulo. Entonces, mire, aplicamos la fórmula, hacemos la división, aplicamos la función a la menos 1 y encontramos que el vector R más P tiene 14 unidades, 14,3 unidades, como lo encontramos acá, y la dirección es de 81 grados, mírelo acá, noroeste. Entonces, eso usted lo analiza ya. Yo le voy a ayudar con el primer punto de la actividad 1.2. Ahí tiene 3 ejercicios. Yo le voy a ayudar con el primero y usted hace el resto. Entonces, comencemos dibujando los vectores. Vector A, 10 unidades, sur-este. O sea que me ubico aquí en el este y voy hacia el sur. ¿Cuánto? 30 unidades. Y lo dibujo. Ahí está. Ahora voy a dibujar el vector B. El vector B dice que me ubique en el este y vaya hacia el norte. ¿Cuánto? 40 unidades. O sea, así. Observemos que el vector A tiene 10 unidades y el B tiene 6. O sea que A es mucho más grande que B. Como este ángulo de aquí es de 30 y este ángulo de aquí es de 40, pues la suma da 70. Entonces, nos damos cuenta que estos vectores no son perpendiculares. Entonces, el único camino que queda es las componentes rectangulares. Entonces, dibujamos las componentes, mírenlas ahí. Ahí están. Al dibujarlas, encontramos que el vector B, mírelo, tiene B de X, mírelo acá, y tiene B de Y, mírelo acá. Este va hacia el norte y este va hacia el este. O sea que ambos son positivos. Las componentes de B son positivas. En cambio, el vector A, mire, esta componente es positiva, A de X, pero la componente en Y es negativa. O sea que cuando vayamos a hacer la sumatoria, en X vamos a tener dos vectores positivos, se van a sumar, mientras que en Y son dos vectores contrarios, uno positivo y el otro negativo, se van a restar. Pero antes de eso quiero saber hacia dónde se va a dirigir el vector resultante. Entonces aplicamos el método del paralelogramo. Ahí están los vectores A, el vector B, las proyecciones, método del paralelogramo, y encontramos entonces que la respuesta de esta suma tiene que ser un vector mucho más largo que va en dirección sureste. Sureste. Y el ángulo, mire que es un ángulo pequeñito. Entonces vamos a hacer ahora calcular las componentes. Anotamos las fórmulas. Observe que para X es coseno, para Y es seno. Ya sabemos que A mide 10 unidades y el ángulo para A es de 30 grados. Entonces, mírelo cómo quedaría. Reemplazamos A, 10 unidades,
el coseno de 30, mírelo, multiplicamos y nos da 8,6 unidades positivo. ¿De dónde saco este positivo? Mírelo aquí, vea, a la derecha. Lo mismo hacemos con y, mire. Pero mire que con y se usa es el seno. Hacemos la operación, da 5 unidades negativas. Claro, mírelo aquí, vea. A de y es negativo. Ahora vamos a calcular las componentes de B. Mire la de B. Entonces ya sabemos que aquí para B el ángulo es de 40 y las unidades son de 6. Aquí está. Lo calculamos y me da que B de X es positivo. Claro, mírelo aquí. También positivo. En cambio B de Y, mire, también positivo. Mírelo acá. Eso quiere decir que en X tenemos uno positivo y otro positivo. Se suman, mírelo, y da un vector más grande de 3 unidades. Mientras que en Y tenemos uno negativo y uno positivo. Entonces, mire que este es el negativo y el otro es el positivo. Signos contrarios se restan y da un vector pequeñito hacia la izquierda. Entonces, este vector pequeñito y este vector grande van a formar un ángulo recto, porque uno está en X y el otro está en Y. O sea que a esto le vamos a aplicar Pitágoras. Entonces, mírelo acá. Pitágoras. ¿Sí? ¿De dónde saco eso? El vector grande que dio 13, el vector pequeño que dio menos 1, elevamos al cuadrado, sumamos, hallamos la raíz y encontramos que ese vector suma mide 13,28, o sea, estamos hablando de este vector. 13,28. ¿Ven? Ahora, a este vector que está aquí, ya vemos que va en sureste, y nos faltaría encontrar el ángulo. Entonces, mírenlo acá. Va el sureste, el ángulo con esta fórmula. ¿Dónde encuentro a B de Y y a B de X? Mírelo. Este es B de Y, 13. B de X es negativo, mírelo. Siempre Y arriba, X abajo. Al dividir da negativo y para calcular a B usamos shift tangente. Acuérdense en su calculadora. Shift tangente. Y en la pantalla de su calculadora aparece tangente a la menos 1. Mete el valor, mucho cuidado que no se le olvide el signo. Y al darle Enter le va a aparecer que el ángulo es de 4 grados, 54 minutos, 55 segundos. O sea que efectivamente, mire que es un ángulo pequeñito, ojo, un ángulo pequeñito en dirección sureste. Mírenlo acá. Entonces, es un vector de 13,2 unidades y el ángulo es un ángulo pequeñito en dirección sureste. Y ahí terminaría el ejercicio de la suma de los vectores por componentes rectangulares. A ustedes les corresponde hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3 guiándose de este video. Ahora nos vamos a la parte final de la guía. En la parte final de la guía aparecen unas preguntas tipo IFES de selección múltiple. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la pregunta 1. La pregunta 1 dice que las figuras muestran los dibujos de un estudiante cuando trataba de obtener la resultante B de dos vectores, B1 y B2. Y las figuras en las cuales la resultante se obtuvo correctamente son, y aparecen aquí 5 procedimientos. Entonces miremos el primer procedimiento. Aquí está el vector B1, donde terminó B1 comenzó B2, o sea que eso está correcto. Cuadra con el principio básico que vimos al principio, donde termina el primero, comienza el segundo. El vector resultante inicia en el origen del primero y termina en el segundo. O sea que esto está correcto y lo marco correcto. En cambio miremos, vector 1 terminó acá, donde terminó 1 comenzó el vector 2, mírelo, perfecto. Pero el vector resultante, mire que inició fue en la cabeza del último. Este está errado, debió comenzar aquí, como acá. Entonces, este está errado, ya sé que esta la descarto, está errada. Esta que está aquí, mire, vector 1, y donde terminó 1 no comenzó el 2, o sea que también está errado. Este claramente está bien porque se usó el método del paralelogramo. Mire que se usó el paralelogramo y el vector resultante está ahí, igualito que acá. O sea que este también está bien. En cambio mire, vector 1 y el vector 2. Donde terminó 1 no comenzó el 2. Este se descarta.
Por lo tanto, los que son correctos son el 1 y el 4, o sea, la opción B. Te marca la opción B. En el problema 2 aparece un objeto que es sometido a una fuerza 1 y una fuerza 2. Significa que de ellos dos debe salir una fuerza 3, que ya nosotros sabemos que va en dirección noreste por el procedimiento que podemos hacer. Hagámoslo, miren. Ahí está vector 1, donde termina uno comienza el otro, y el vector resultante, o como quieras hacer el método del paralelogramo, míralo, completo el paralelogramo aquí, y el vector resultante, mire, inicia aquí en el origen del primero y va hacia acá. Significa que este es F3, o sea que este objeto por acción de F1 y F2 va a moverse en dirección noreste. La pregunta dice que es que se desea otro vector F3 de modo que sea nula la resultante. O sea, necesitamos anular este vector. Lógicamente necesitamos un vector que sea igual a este, pero de sentido contrario. Y eso lo muestra la opción D. El tercer ejercicio nos muestra 4 vectores. F1, mírelo dónde está aquí, va hacia el este. F2, que va hacia el norte, mírelo aquí, F2. F3, que va hacia el oeste. Y F4, que va hacia el sur. Debemos sumar esos 4 vectores. La resultante de esos 4 vectores, o el vector representativo de esos 4 vectores, tiene que ser uno de estos resultados. O R1, o R2, o R3, o R4. Entonces, para poderlo verificar, voy a comenzar graficando a F1, miren, hacia el este. Donde termina F1 debe comenzar F2, pero F2, mire, que va hacia el norte. Ahí está. Donde termina F2 debe comenzar F3, pero F3 va hacia el oeste. Entonces sería ahí, hacia el oeste. Donde termina F3 comienza F4, pero F4, mírelo aquí, va hacia el sur. Entonces sería así. El vector suma o resultante debe iniciar aquí en el origen y debe terminar en la cabeza de este, o sea aquí. Entonces la pregunta es, este vector resultante de los 4 que están aquí tiene la dirección R1, R2, R3 o R4. Evidentemente se parece a R1, entonces la respuesta es la A. Bueno, con eso espero haberles ayudado. Los otros 2 ejercicios es parte de su trabajo. Que Dios les bendiga y nos vemos en una próxima.